Bien, chicas presentes y a quienes van a mirar este video online después. Estamos en la clase 3 del curso de seminario uno. Es la clase complementaria de la clase de la semana anterior, donde explicamos más que nada temas sobre preguntas de investigación y sobre hipótesis. Creo que los ensayos y las tareas que estuvimos revisando hoy dan cuenta de que están comprendidos los contenidos y estas serían los últimos contenidos que que van a estar involucrados con la entrega de 2 semanas más, posterior a la semana del 18. Em, y más que nada es la completación del protoproyecto de investigación, que es la entrega uno. Entonces estuvimos hablando de preguntas, cuáles son sus factores más importantes para determinar si es una buena pregunta, científicamente relevante, abarcable y simple. Hablamos de hipótesis, hablamos de que tienen que ser plausibles, teóricamente informadas y claras. Hablamos de tipos de investigación y por lo tanto tipos de preguntas y también de tipos de hipótesis. Y ahora vamos con el tercer elemento, que son los objetivos de investigación, que también tienen sus propias categorías o sus propias como características, que son tres. Eh, Orienta límites, orienta resultados y ordena metodologías. O sea, ya sabiendo un poquito cuál es la pregunta de investigación y cuál es la línea de hipótesis que queremos seguir, lo que tenemos que hacer con los objetivos es justamente determinar cuál es el límite de la investigación, hasta dónde llega. Con las preguntas y las subpreguntas, sobre todo, algo se adelanta, pero aquí ya tenemos que, de alguna manera, tomar algunas decisiones importantes. La que todavía nos va a quedar un poquito suelta es la última, la idea de ordenar metodologías, porque todavía no tenemos claro cuáles son las metodologías. Vamos a trabajarlo en las siguientes clases, pero igual ya espero que para la entrega se pueda proponer algún tipo de metodología, aunque los objetivos no necesariamente tienen una metodología involucrada, están escritos de forma suficientemente clara para más o menos intuir qué metodología estamos hablando. Importante también decir que hay objetivos de dos tipos, así como las preguntas, tenemos preguntas principales y subpreguntas. Los objetivos tenemos preguntas generales y preguntas específicas. O sea, perdón, tenemos objetivos generales, o sea, perdón, un objetivo general, solo uno. No hay dos objetivos generales, por favor, nunca dos objetivos generales, es uno, que es básicamente la pregunta de investigación reformulada, escrita de manera distinta, escrita como objetivo. Vamos a hablar también de cómo se escriben los objetivos. Y una serie de objetivos específicos que idealmente deberían tener relación directa con nuestras subpreguntas de investigación. Entonces, los objetivos específicos tienen más bien el carácter de exponer el paso a paso de forma precisa, acotada y concreta. Vamos a hablar justamente de estas consideraciones. De nuevo, el objetivo general es lo que se pretende lograr con la realización de todo el proyecto y tiene la capacidad de ser un poquito más abstracto que los objetivos generales, o sea, que los objetivos específicos, perdón. Así como la pregunta de investigación es más abstracta y es poco más general que las subpreguntas incluyen mucho más detalle, el objetivo es exactamente lo mismo. La investigación debe tener un único objetivo general, no más de un objetivo general, por favor. Error típico, objetivo general uno, objetivo general 2. No, es solamente uno. Tiene relación directa con el área temática que se pretende estudiar y con el título. Y básicamente es lo mismo que la pregunta de investigación principal. Esto que remarco es, de nuevo, pensando en estas investigaciones iniciales. Cuando uno adquiere más eh, experiencia en investigar, uno puede hacer pequeñas diferencias. Pero si hay una descoordinación entre la pregunta principal, el título y el objetivo general, lo que demuestra sobre todo un investigador, que es una investigadora que está comenzando, es que no tiene clara para dónde va su investigación. Entonces, de nuevo, se escriben de manera distinta, tienen fraseos distintos, pero el título, la pregunta principal y el objetivo general deben ser muy, muy parecidos en los conceptos que trabaja, en la forma en que se plantea, solo que están escritos de manera distinta. Vamos a hablar hoy día de cómo se escribe un objetivo, que evidentemente es distinto de cómo se escribe una pregunta, pero son los mismos conceptos, las mismas consideraciones, casi las mismas palabras. ¿Ya? Esa es como la recomendación general. Luego, cuando tengan más experiencia, pueden ir jugando un poco con estas condiciones. Pero si yo veo un título de investigación que no tiene nada que ver con la pregunta
y una pregunta que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el objetivo general, seguramente es una investigación que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Y luego están los objetivos específicos, que son los logros parciales, que facilitan el control de la investigación. Corresponde a acciones, actividades necesarias para concretar el objetivo general, que son mucho más precisas, acotadas y concretas. ¿Ya? Básicamente el objetivo general es lo que queremos alcanzar con todo el proyecto, que podemos partirlo en varias partecitas y tener un objetivo específico para cada una de esas partes, en cada uno de esos pasos. ¿Cierto? Los objetivos específicos son el paso a paso, el objetivo general es lo que se quiere llegar y lo que se quiere lograr al final de desarrollar esos pasos. ¿Cómo se escribe un objetivo? Un objetivo es una declaración clara y específica que describe lo que se pretende lograr con un estudio o proyecto. Estos objetivos se formulan con un propósito o con el propósito principal de guiar y orientar la investigación hacia metas muy concretas y determinadas. ¿Qué es lo que nos permite esto? Es justamente eh, pensar en que la investigación se plantea en términos amplios en las preguntas, se plantea en términos especulativos en la hipótesis y se plantea de manera concreta en los objetivos. Ya, por eso tiene tres partes un proyecto de investigación. Primero, podemos lanzar una pregunta abierta que alimenta la ciencia y que es relevante. Luego, la hipótesis, planteamos cierto nivel de especulación respecto de la respuesta a esa pregunta. Pero los objetivos lo que deberían determinar es justamente el carácter más concreto respecto de la investigación. Aquí se toman decisiones importantes. Em, Esas decisiones tienen que ver con cinco elementos principales y que tienen que ver con bueno, estos cinco temas que en inglés alguien muy inteligente encontró la manera de frasearlo para que dijera la palabra smart, ¿no? Como inteligente. Entonces, los objetivos de investigación de tipo SMART son los que incluyen como estos cinco elementos que son specific, en inglés específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en términos de tiempo. Ahí viene el SMART, ¿no? Specific, Medible, Alcanzable, Relevant y Time. Ya, eso como son como las condiciones. Cuando hablamos de estudios urbanos, le agregamos a la condición de tiempo la condición de lugar también, ¿no? Porque hacemos sobre todo estudios de situados en un lugar específico muchas veces. Entonces ahí agregamos también, además de tiempo, lugar. Porque hay algunos que están marcados más en negrita y otros que están más en gris, es porque normalmente el objetivo general tiene las primeras dos, verbo y objeto. Y los objetivos específicos tiene, no todas, no siempre es necesario todas, que cada objetivo específico tenga todos los elementos, pero podría tenerlos todos, o tres o cuatro, pero ojalá la mayor cantidad posible. ¿Cuáles son estos elementos entonces? Primero, todo objetivo de investigación, los generales y los específicos, parten con un verbo. Siempre parten con un verbo en infinitivo y van justamente, especifican lo que se quiere lograr, ¿cierto? Cada verbo tiene como una condición que es como expresa lo que se quiere lograr al final. Siempre vamos de menos a más en el sentido de verbos más amplios en el objetivo general y verbos más específicos en el objetivo específico, valga la redundancia. Luego tienen un objeto, o sea, ¿sobre qué se va a aplicar ese verbo? Que es la definición global de un grupo de variables involucradas en cada objetivo específico. Esta ya normalmente es más relacionada con el objetivo específico, aunque cuando hablamos del objetivo general, ese objeto también debe ser claro y tiene que ser el concepto principal de nuestra investigación. Y luego aparece la idea del método. No siempre va el método específico, pero siempre es relevante decir cómo se alcanza ese objetivo. O sea, tenemos un verbo, un objeto y una forma de alcanzar ese método, o perdón, ese objeto. Luego tenemos una finalidad, que es la explicación de por qué queremos hacer eso, y finalmente un periodo o un lugar, o a veces periodo y lugar. Puede ser y o sea, es decir, podemos especificar en qué periodo estamos hablando, ¿cierto? El tiempo y en qué lugar estamos hablando, ¿cierto? Sobre todo en estudio urbano y arquitectura se ocupa mucho más el lugar que el periodo, pero también podemos ocupar periodo. Y de nuevo, según la especificidad del objetivo específico. No todos los objetivos específicos tienen los cinco temas, pero un buen objetivo puede tener cuatro, ojalá cinco. ¿Cuáles son como los principales verbos que utilizamos? ¿Cierto? Esto es importante porque cuando decimos un verbo en infinitivo, decimos un verbo en esta forma, ¿cierto? Terminado en español, terminado en ar, er o ir. Eso es un verbo en infinitivo.
todo objetivo parte con un verbo en infinitivo. Si el objetivo no parte con un verbo en infinitivo, está mal redactado. ¿Qué objetivos son propios de objetivos generales? Estamos hablando de analizar, examinar, explorar, comprender, interpretar, estudiar, caracterizar, identificar, evaluar, proponer. La mayoría de sus investigaciones ya se está jugando como con algunas de estas condiciones. Ya es importante empezar a profundizar un poquito de cuál es el que queremos. No todos son exactamente iguales. Cuando hablamos de fenómeno, podemos analizar o explorar. Cuando hablamos de generar como un catálogo de propuestas, ya estamos hablando de caracterizar, identificar. Cuando hablamos de una investigación evaluativa, estamos hablando de evaluar. Cuando nuestro objetivo final es entregar ciertos lineamientos, estamos hablando de proponer. Ahí está la idea de que cuando tú me entregas una palabra, un verbo en un objetivo, me estás diciendo algo respecto de la investigación, me estás hablando de lo que quieres alcanzar al final, bueno, y también en términos específicos también parte con un verbo, pero cuando me hablas de alguno de estos, yo ya me imagino qué es lo que estás haciendo. Estás analizando, examinando, explorando. La idea de explorar es mucho más amplia, ¿no? Cuando yo digo, voy a explorar este fenómeno, tú me estás diciendo como investigador, como investigadora, que no tienes muy claro qué es lo que está pasando, quieres explorar qué está pasando allí. Cuando me dices, no, yo quiero interpretar, tú quieres decir que quieres ir un poquito más allá, quieres hablar de significados, simbolismos, prácticas. Si quieres caracterizar, ya estamos hablando de diagnóstico, ¿no? Como identificar elementos principales en base a lo que sabemos de estudios urbanos o arquitectónicos. Cuando me dices identificar, es justamente reconocer patrones, problemas, cualidades. Cada verbo habla de cuestiones distintas. Entonces, ojo con el verbo que van a utilizar. No es al azar y no es cualquiera. Y verbos específicos, verbos que tienen que ver con objetivos específicos, donde se necesita mucho mayor precisión, ¿cierto? Cuando hablamos de explorar, súper general, no me dice mucho, pero ya me dice que en verdad es una exploración, en verdad no tienes muy claro. Pero cuando hablamos del objetivo específico ya debe ser mucho más concreto. Ahí objetivos, verbos que nos sirven son describir, comparar, diagnosticar, delimitar, cuantificar, clasificar, relacionar, examinar, contrastar, determinar, proyectar, diseñar, simular, etcétera. O sea, cuando eliges un objetivo específico para un paso, para una etapa del proyecto, ya también estás exponiendo un poquito cuál va a ser la manera en que vas a abordar el objetivo general paso a paso. Primero vas a describir algo, después lo vas a comparar con otra cosa y vas a terminar proyectando una solución. Entonces, cuando estableces esa relación entre los objetivos también general y específico, se entiende cómo lo que se quiere proponer se logra paso a paso. También hay que tener mucho cuidado justamente con qué objetivo específico estamos utilizando y cuál es el objetivo general que estamos utilizando. Normalmente debe ser coherente. Si mi objetivo específico 3 termina con proyectar, yo evidentemente tengo que usar objetivo general proponer, ¿no? O cuando termina con diseñar o simular, estamos hablando de cuestiones mucho más propositivas. Si alguien me dice que como objetivo general va a explorar y luego me dice que va a hacer una clasificación y va a proyectar, yo básicamente digo, no estás entendiendo lo que significa una exploración. La exploración es mucho más amplio. Estamos hablando de comparar, de escribir. Si tú me dices, no, yo quiero como proponer, ahí estamos hablando de que los objetivos específicos deberían ser relacionar, diseñar, proyectar, determinar, ¿cierto? Cosas mucho más específicas. Entonces, ojo también con esa relación. Objetivos generales de tipo más amplio deberían tener también objetivos específicos que sean más amplios. Si son objetivos que tengan que ver con evaluaciones y propuestas, estamos hablando de objetivos mucho más específicos que están como en la parte más baja de contrastar, determinar, proyectar, diseñar, simular escenarios, etcétera. Ojo con esa condición también. O sea, si yo quiero terminar con simular, con entregar propuestas de diseño o de alguna manera como proponer algunas como condiciones, mi objetivo general debería ser un poquito más amplio, o sea, un poquito más general en torno a los elementos relacionados con proponer, identificar y evaluar. Ya, esa es como otra cuestión importante que cuando uno lee un proyecto se da cuenta inmediatamente cuando los objetivos específicos sí tienen mucha relación con el objetivo general. Y para cerrar esta clase, o sea, después de todo esto que dije, que en verdad es bastante abstracto y que muchas veces no se puede comprender del todo, me gusta terminar como con un ejemplo muy claro que tiene justamente todas estas condiciones y que puede ser perfectamente un objetivo general de un proyecto de investigación de este tipo. Vamos a revisar cómo estas condiciones se
se determina cuando uno escribe un objetivo. De nuevo, uno parte con un verbo, siempre con un verbo en infinitivo. En este caso es el verbo evaluar. Podría ser contrastar, de nuevo ahí dijimos explorar, comprender, interpretar, caracterizar, etc. Partimos con evaluar. Luego vamos con el objeto, ¿cierto? Un objeto medible. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? En este caso, el impacto de la implementación de un sistema de transporte público masivo en la reducción de la congestión vehicular. Todo eso, el impacto de la implementación de un sistema de transporte público masivo en la reducción de la congestión vehicular, es el objeto, es lo que queremos medir. Es la definición global de un grupo de variables involucradas en cada objetivo, en este caso el objetivo en general. Eso es lo que yo quiero evaluar. Entonces, verbo, objeto. Método. A través del análisis de datos de tráfico. Cuando yo digo a través del análisis de datos de tráfico, no es un método suficientemente claro, pero ya digo a través de qué tipo de formas, o sea, cómo lo voy a hacer con un análisis de datos de tráfico. Para proponer mejoras de gestión, sería el caso de la finalidad. ¿Para qué es útil esta parte del proyecto? ¿Para qué es útil esta parte del objetivo específico? En este caso, para proponer mejoras de la gestión. Y el último tema, periodo o lugar, en el caso de la ciudad de Santiago. Hay un objetivo que tiene los cinco elementos, que si se fijan está fraseado de manera súper clara. Si uno lo lee del tirón, entiende perfectamente qué es de lo que se está hablando, y si uno lo lee por parte, se entienden estos cinco componentes. El verbo en infinitivo, ¿cierto? ¿Cuál es mi acción principal? ¿Cuál es el objeto? Un objeto medible, ¿cierto? El impacto de implementación, bla, bla, bla. El método a través del análisis de datos de tráfico, en la finalidad para proponer mejoras de gestión y el dónde o el cuándo, que sería la ciudad de Santiago, también podría haber sido en la ciudad de Santiago entre el 2010 y el 2020, no sé, lo que sea, pero podríamos haber definido ahí también una cuestión de tiempo, pero en este caso solamente fue un tema de lugar. Así se escribe un objetivo de investigación y dependiendo del tipo de objetivo, si es general o específico, usamos unos verbos u otros. Hay muchos más verbos, estos no son los únicos, son los más utilizados en estudios urbanos y arquitectónicos, sobre todo pensando en esto de proponer, proyectar, diseñar, simular, etcétera, que normalmente también son parte de proyectos. Muchas veces la investigación no utiliza tanto esto, pero nuestra disciplina sí, como herramienta de investigación, como ya lo explicamos cuando hablamos de preguntas y de hipótesis relacionadas con este tipo de elementos. Pero finalmente lo que quiero que quede claro es cómo se escribe un objetivo de investigación, por qué es tan importante como estos elementos, sobre todo pensando de nuevo en la entrega de la próxima semana y que ustedes puedan evaluar sus propuestas de objetivos. No lo mencioné, pero los objetivos normalmente son un objetivo general y entre dos y cuatro objetivos específicos, no más que eso, muy similar a las preguntas de investigación, sino también se vuelve inabarcable. Eh, Eso como última condición. Esto siempre también depende del tipo de proyecto, pero en general estamos hablando de que un objetivo general y tres objetivos específicos es suficiente para este tipo de investigaciones. Eso para también que lo tengan como lineamiento, pero lo que más me importa es que estén bien escritos y que sea justamente, que cumplan con su rol, ¿no? Eh, Habíamos dicho, el rol de los objetivos son determinar límites, orientar resultados y ordenar metodología con un objetivo general y dos o tres objetivos específicos que exponen el paso a paso para lograr el general. Eso es la clase sobre redacción de objetivos de investigación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien les había explicado alguna vez cómo se escribe un objetivo de investigación? No, profe. ¿Queda relativamente claro, más o menos claro? ¿Hay alguna duda? Claro. Claro. Sí. Sigrid, Celeste, Beverly, ¿queda claro? ¿Queda alguna duda? Si queda alguna duda, por Profe, favor, dígamelo. ¿Sí? queda claro. Yo igual lo había visto con la profe Pino. Ah, perfecto. Buenísimo. Ya habíamos adelantado camino entonces. Bueno, genial. Bien, voy a cerrar la grabación.
quedó para que quede relativamente cortita. Es la última clase antes de la entrega, así que no quiero que quede muy largo y seguimos conversando quizás alguna otra cosita. Mm,